Habla el apóstol Pablo, hermanos, en esta carta a los romanos, y inicia así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén, hermanos. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo, en esta carta, él explica qué es lo que le ha acontecido a Israel y por qué le ha acontecido a Israel y en beneficio a quién. Aquí el beneficio es para los gentiles, para las naciones. Todos sabemos que ya que gentiles significan todas las naciones fuera de Israel. Pues hablamos de México, Guatemala, Francia, España, China. Todas las naciones son los gentiles. Entonces, cuando su delito de Israel le endurece el corazón Dios por su delito, y en su bondad Dios le permite a estas naciones tener un Dios. Entonces, de esto nos explica el apóstol Pablo bien detalladamente y nos da bien explícitamente que a Israel lo desgajó. No habla ni siquiera de un corte, se podría decir con un machete, con una tijera, como hacen los jardineros cuando están plantando sus plantitas. Procuran no dañarla, procuran hacer un corte suavecito y delicado para que pueda volver a retoñar. A Israel Dios no le dio esa oportunidad. A Israel dice la palabra que lo desgajó. Hagamos de cuenta que este es el tallo y ¡pras! Rotundamente en jardinería esta planta va a morir. No tiene salvación esta planta porque ha sido desgajada, ha sido maltratada. Es lo que hizo Dios con Israel, pero nos da un ejemplo bien claro y dice que nosotros, insignificantes, de allá del monte, de allá del cerro donde nadie le pone agua, donde nadie lo va a ver, ni siquiera le limpia, nosotros somos tan rudos, que ahí en ese lugar donde no hay agua, ahí nacemos como olivo silvestre. Y dice que de ese olivo silvestre nos injerta en aquel olivo delicado y hermoso y caro que es Israel. Y que con el poder de Dios, al ser tan insignificantes, ahí nos hace que nos injertemos. Pero si lo iniciamos desde el versículo 1, hermanos, digo pues, se hace una pregunta el apóstol Pablo. Digo pues, y luego dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? El apóstol Pablo dice bien claro, en ninguna manera. Su pueblo no está desechado, porque desechado sería que el pueblo de Israel no sería salvo. Eso sería haberlo desechado. Ya Israel no tendría ninguna oportunidad de ser salvo si Dios lo hubiera desechado. Pero dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. A él no lo ha desechado Dios. Él es el pueblo santo. Entonces, luego dice, porque también yo soy israelita, se cuenta el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Él expone, no ha desechado a Israel, yo soy israelita, pero yo tengo a Cristo. Israel espera otra salvación, no como lo esperamos los cristianos. El apóstol Pablo pasa a ser parte de la iglesia. Al salir de Israel y predicar el evangelio a los gentiles, el apóstol Pablo pasa a ser ahora de la iglesia. Entonces, en el versículo 2, ya de una vez lo asegura, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y luego nos pone un ejemplo. Este ejemplo es tajantemente, dice, ¿o no sabes qué dice Elías? ¿Qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel,
diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a sus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. El profeta Elías habla con Dios y le clama y le grita y le dice: Señor, este pueblo mata a tus profetas, no ha dejado a ni uno vivo de todos los que has mandado, solo quedo yo. Lo que Elías le está diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Acábalo y llévame contigo, y se acabó. Este pueblo no quiere creer en ti. Pero dice que ¿qué es lo que le responde Dios? Dios no le responde: sí, Elías, en este momento los acabo y tú ya vente. No, dice que le contestó Dios en el 4. Dice: pero ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le dijo Dios con sus palabras divinas a Elías? Y le dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. En Israel, cuando el profeta Elías está reclamándole a Dios, diciéndole que Israel se ha perdido, que Israel está inmundo, que Israel no quiere obedecer, Dios le dice: Elías, yo soy Dios. Yo he visto en ese pueblo que existen 7,000 hombres que todavía me alaban, que no están adorando a Baal, que no están adorando la estatua, que no tienen ídolos. Esos 7,000 hombres no han doblado rodilla ante ningún ídolo, no han doblado rodilla ante Judas Tadeo, ante San Martín de Porres, ante Guadalupe. Ellos no han doblado rodilla, y por eso yo no puedo desechar a Israel. Mientras exista, como existimos los cristianos ahorita en estos tiempos, Dios nos da la esperanza de una vida eterna. El día en que esto, que no se va a dar, porque los que hemos creído en Cristo, Él ahorita está esperando una totalidad de los gentiles. En esa totalidad viene el arrebatamiento. Entonces, en el 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Sabemos, hermanos? En este tiempo de hoy, en el tiempo de la iglesia, está diciendo Dios que hay unos poquitos, que hay unos cuantos que creen en Jesucristo. Por gracia hay un remanente en este tiempo. Y si nos vemos, este grupito que está aquí, de este grupito que está aquí presente, escuchando la palabra de Dios, es la que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Este remanente, este poquitito de gente, existe, como según en Israel estaban los 7,000, por los cuales Dios no los desechó. Entonces, hermanos, en el versículo 6, ahí nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y por si obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Poniéndolo como Jesucristo dice: y si por Cristo, ya no es por lo que hagas, hombre. De otra manera, Cristo ya no sería Cristo. Y si por lo que tú hagas, ya no es Cristo, de otra manera, lo que tú haces ya no es obra. Entonces, aquí habla que Jesucristo es todo y para todo
y para vida eterna. La gracia, cuando le hablen a una persona que estamos por gracia, estamos por Jesucristo, por lo agradable que es Jesucristo, que a Jesucristo no le importa cuán putrefacto haya sido los que estamos aquí adentro, o qué putrefacto pueda ser alguien que está allá afuera. Si cree en Jesucristo, Jesucristo le perdona y éste entra a caminar en su evangelio para vida eterna. Luego en el versículo 7. ¿Qué pues? Otra pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos como es. Y los demás fueron endurecidos. Aquí está diciendo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. En Israel, la palabra divina dijo 7,000 hombres, un remanente de 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante los ídolos. Esos 7,000 hombres son los escogidos, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos la iglesia. Israel es el pueblo escogido de Dios y esos 7,000, por ellos son los que han alcanzado, pero los demás, el resto, sacamos los 7,000, el resto ha sido endurecido. Los demás fueron los demás fueron endurecidos. O sea, en ese momento nuestro Dios ha endurecido el corazón del demás resto de los israelitas, como lo endureció en aquellos tiempos con Faraón. El 8. Como está escrito, dice, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. En Israel, hasta el día de hoy, no alcanzan a ver ni alcanzan a entender que el Salvador es Jesucristo. Hay unas cuantas personas que han creído en Cristo y que son israelitas. Ellos ahora pasan a ser de la iglesia y ellos se van en el arrebatamiento. Todo judío que ha creído en Cristo, él pasa a ser de la iglesia y él se va en el arrebatamiento. Luego dice el 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Que el mismo pueblo de Israel quede atrapado en sus mismas transgresiones. Luego, el 10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espalda para siempre. Este para siempre es hasta la segunda venida de Cristo. Hasta la segunda venida de Cristo, el pueblo de Israel va a estar cegado. Hasta en aquel tiempo que ahorita lo vamos a explicar, ellos volverán a Cristo. Luego dice el 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Los israelitas no cayeron, no tropezaron para ser eliminados, sino que para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar a la vida eterna por medio de la iglesia, por medio de lo que es el Evangelio de Cristo y los 12 apóstoles. Para ese punto es
que Israel tropezó, pero no para que él sea eliminado, no para que ya quede eliminado, sino que para que su delito de Israel sea la salvación a México, a Francia, a Inglaterra, a China, a todas las naciones completitas, excluyendo a Israel. Luego dice que Dios de esa manera le está provocando a celos a Israel. Esto me recuerda cuando uno vive en el mundo, que le dan consejos. ¿Qué te dejó la muchacha? Yo te acompaño, vamos al baile, voy como tu novia, voy como tu futura novia, para que provocarle a celos a aquella que, si en realidad no le gusta el tipo, no, pues espérame, rápido, va y busca otra vez al muchacho. No, mira, perdóname, es que yo nada más estaba haciéndome el que quería castigar, pero ya vi que tú vas en serio allá y mejor regresé. O sea, más bien un ejemplo. Dios provoca a celos a los de Israel por medio de nosotros. Pero ni aún así, todo Israel sabe que nosotros estamos loquitos por Cristo, pero ellos dicen, están mal porque Jesucristo fue un impostor y por eso se le quitó la vida. Luego, en el versículo 12, dice, y si su delito, o sea, y si su transgresión, y si su delito es la riqueza del mundo, y su defecto, o sea, y su defección, y su defecto, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Aquí lo que está explicando nuestro Dios es que si el delito que cometió Israel es riqueza de nosotros, de México, de Francia, de España, de todas las naciones, si el delito que cometió Israel vino a ser para nosotros algo, una riqueza, porque ahora nosotros podemos aspirar a la vida eterna creyendo en Jesucristo. Así es que el delito de Israel nos benefició a nosotros. Y luego dice, y si el defecto de Israel, el defecto es haberle quitado la vida al Mesías, el haberle quitado la vida a Jesucristo, si el defecto de Israel, la riqueza de los gentiles, la riqueza de nosotros, porque de esa manera Jesucristo, esperanza para los gentiles. Y luego aquí pone una pregunta: cuanto más su plena restauración. O sea, dice que si el delito de Israel nos enriquece y nos da una oportunidad de vida eterna, dice que cuanti más la plena restauración de nosotros, porque nosotros, el mundo, o sea, los gentiles, somos los seres, hermanos, que más Israel ofendió a Dios. Israel ofendió tanto a Dios con lo que nosotros hacíamos y con lo que el mundo gentil sigue haciendo. La idolatría. Hay algo que Dios no soporta: que alguien tenga un Dios ajeno delante de él. Alguien que le pone un Dios ajeno delante al Dios verdadero, eso le provoca ira. Y por eso fue todo descargar su ira sobre Israel. Y Israel entendía por una parte y se volvía a desviar, y volvía a entender, y al poco tiempo se volvía a desviar en idolatría. Hay algo más que hiere a Dios y que le provoca un dolor intenso, que Él, que creó los cielos y la tierra, que creó los animales, que creó los árboles, y que hasta el sexto día, porque no fuimos los primeros, hasta el sexto día nos hizo a nosotros, hasta el último. No es que fuimos, además los animales los hizo primero que a nosotros. Entonces, y que nosotros lo cambiamos. Los cambiamos por el bulto,
lo cambiamos por el monito, lo cambiamos por todo lo que veamos. Eso es lo que a Dios le provoca a ira, y por eso dice, cuanti más, dice, su plena restauración. O sea, que nosotros al creer en Cristo nos restauramos y eliminamos toda la idolatría. Por eso el consejo, cuando los apóstoles practican con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les dice, ya no les pongan más cargas a los gentiles. Suficiente. Díganles que no adoren ídolos, que no coman sangre, que no coman animal que se ahorcó, que se ahogó, y que no forniquen. Suficiente. Ya no más cargas para ellos, porque Dios nos conoce, que nosotros si se pudiera catalogar, a nosotros nos dirían los reyes de la idolatría. ¿Cómo nos gusta? Yo cuando fui niño idolatré una canica. Idolatré una canica cuando fui niño, porque esta canica tenía tal vez porque lo predicaría algún día, por eso fue que idolatré esa canica, pero en mis tiempos las canicas eran de mármol. Las canicas de agua, que se le llaman las de vidrio, no existían, muy poquitas y eran carísimas. De repente llegó a mí una canica de un color especial, o sea, no lo puedo describir. Tal vez vendría siendo un turquesa, o sea, un verdecito bajito, pero daba un color hermoso. Y entonces, cuando yo la gané, a mí me dijo el que yo se la gané, que esa canica valía 2 de mármol. Entonces yo se la gané por 2 de mármol y ya me la quedé. Yo la empecé a guardar y la mantuve guardada, y todos me decían, 5 por tu canica esa, no, 10 por tu canica, no. Llegó a 100 por tu canica, no. Yo la juego, de tanto que insistía, no, pues vas a jugarla porque ya te pusimos cantidad bastante, que juego la canica por 100 y gano. La canica pasó a tener un precio de 500 canicas. ¡Ah, 500 canicas! Pues júntenlas. Cuando juntaron las 500 canicas, que yo los vi, las contamos, ya estaban las canicas, ahí la perdí. Y ahora logro entender qué es la idolatría. Esa canica fue idolatrada. Todo el grupo de chamaquitos deseaban tener esa canica. Entonces, así nos pasa con los ídolos. ¿Cómo nos gusta? Este está bonito para adorarlo. Y este va a ser lo hizo Nabucodonosor, lo hicieron cualquier mono. Ya este me gusta para ponerlo así, este vamos a adorar. Entonces, eso es lo que a Dios le provoca ira, y dice que la plena restauración de nosotros que somos idólatras lo lograremos con Cristo. Luego dice el 13, porque a ustedes, o sea, a vosotros, a ustedes hablo, gentiles, a ustedes les hablo, mexicanos, guatemaltecos, franceses, por cuanto yo soy apóstol de ustedes, de los mexicanos, de los franceses, de los ingleses. Yo soy apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Mi ministerio es honroso porque Jesucristo me lo dio a mí. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo se lo dio a él? Porque cuando el apóstol Pablo recibe el apostolado de nuestro Señor Jesucristo, dice que fue a visitar al apóstol Juan, a Jacobo y a Pedro. Y les explicó bien clarito, señores, Jesucristo dice esto, esto y esto, y los apóstoles de Cristo, al ver que les hablaba con sabiduría, dice que lo que hicieron es darle la mano, enseñar. Adelante, Pablo. Entonces, el apóstol Pablo honra su ministerio, que es el evangelio, a los gentiles. Luego dice el 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Todos los que escudriñamos la palabra de Dios, hermanos, sabemos que el apóstol Pablo
sí logró hacer salvos por su evangelio a bastantes. Tenemos a Gallo. Tenemos a Gallo del que habla el apóstol Juan, el donde dice que Diótrefes, el representante de esa iglesia, se pasaba haciendo todo lo peor, pero que en esa congregación, en esa iglesia estaba Gallo, haciendo todo lo que agradaba a Dios. Entonces, si él, por si de alguna manera con el celo del evangelio a los gentiles podía provocar a celos para salvar a algunos, tenemos a Gallo. Hay más. Está, creo que Lidia, hay muchos que por medio de él, e incluso está el mismo Timoteo. Y digo Timoteo porque Timoteo era mitad gentil y mitad judío. Entonces, él también entra en el punto de los judíos. Entonces, de los israelitas, pues. Entonces, ya aquí, en el 14 dice, no, en el 15, por si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Aquí dice así, que por si el quedar fuera de Israel, el que Israel quedara fuera, es la reconciliación del mundo. O sea, al quedar fuera de Israel, en este momento fuera en un espacio, en un paréntesis, no está eliminado, está fuera en un paréntesis. En ese delito que comete Israel, dice que queda excluido. Y esa exclusión es la reconciliación del mundo. Es la reconciliación de todos los gentiles de México y todas las naciones para poder tener un Dios. Pero luego dice esto. Dice, es la reconciliación del mundo, dice. Y luego dice, hace una pregunta. ¿Qué será su admisión si no de vida entre los muertos? Aquí está tomando a Israel otra vez. ¿Qué será su admisión? ¿Qué será cuando Israel crea de nuevo? ¿Lo admita Dios? Ellos que están muertos ahorita por sus delitos, por sus transgresiones a Dios. Vida de entre los muertos, dice. Israel que está muerto, al admitirlo otra vez Dios, vida de entre los muertos. Eso de ¿cuándo va a ser eso? Va a ser al culminar la gran tribulación. Luego dice el 16, si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí dice que si Israel, o sea, Abraham, Isaac y Jacob, son santos, también la masa restante, también lo que es ahorita Israel. Lo que es ahorita Israel es el pueblo santo, también es santo. Luego dice, también lo es la masa restante. Y si la raíz dice, o sea, y si la raíz dice Abraham, Isaac y Jacob, y si la raíz es santa, también lo son las ramas, también lo son ellos que ahorita, los que están en Israel, también ellos son santos. Lo dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. A Israel o a los habitantes de Israel Dios los pone como un olivo del más fino, de que su aceite tiene un precio similar al oro. Esa es la producción por lo que vivía Israel, su rica savia. Si vamos ahorita y compramos un botecito de aceite de olivo y tiene un precio alto, entonces de eso está hablando. Pone a lo que es Israel, un olivo hermoso, frondoso, con una producción de aceite de savia carísimo. Y dice que a nosotros, yo no sé, esto es de imaginarlo, o allá en Israel exista algún olivito silvestre,
Yo lo pongo así. Los jitomates hermosos, lo voy a poner no en el mercado, porque en el mercado a veces ponen cosas que no funcionan, pero lo vamos a poner ahí en Aurrerá, unos grandes jitomatotes así, frondosotes, ¿no? Esos le echaron riego, le pusieron fertilizante, y jugosotes. Y ese hay un jitomatito chiquitito que se usa para una salsita, que es sabroso, un acidito, que se dé en el monte. Pues ese jitomatito chiquitito lo injertamos en las ramas del jitomate frondoso. Y ahora ese jitomatillo empieza a tener todo lo rico. Hasta se entiende que se va a hacer. Así nos está explicando a nosotros. Tú, olivo silvestre, tú mexicano. Así seamos sinceros. Así dice la palabra. Tú mexicano perro. Porque así le dijo a la mujer cananea. Tú, mexicano insignificante, olivo silvestre del monte donde ni te riegan y tú ahí estás, eres necio, no mueres, o sea, rudo. Se te injerta en lo más caro y precioso y delicado todavía. Y empiezas a vivir. Ahora tienes Dios, ahora vas para la vida eterna. Ahora, ¿qué podría pasar? Jactarte, creerte que eres importante y que Israel es una hormiga. Dice, no lo hagas. No lo hagas porque en estos tiempos hemos visto a un hombre que maldijo al pueblo de Israel e inmediatamente le dio cáncer y se murió. Un hombre lleno de vida, parecía toro, que estuvo insultando y tanto al rey de España. Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel e inmediatamente desapareció. Porque la palabra de Dios dice, lo dijo al profeta este que también se corrompió, a Balán, le dijo, a él lo ocuparon para maldecir a Israel y él dijo, aquel que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Y esa promesa es hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, nosotros no podemos jactarnos. Somos olivos silvestres. Debe ser cuando un pobre llegó a acumular una gran fortuna y ahora ya no hay quien lo soporte a ese pobre. No hay quien lo soporte porque ese pobre al rojo le dice azul y todos le dicen que sí es azul. Porque como está tan ensoberbecido, todo paga, todos van a decir que ahora es azul, se le cambiamos a ese verde, ahora va a ser rojo esas plantas. Y todos van a decir que es rojo. Así viene siendo el hombre jactancioso, que piensa que ya ahora él es. Entonces dice, y ha sido hecho participante de las raíces de la rica savia del olivo. Y dice el 18, no te jactes contra las ramas. O sea, prácticamente, si ponemos el ejemplo de nosotros, México, no puedes presumirle a Israel. No puedes presumirle absolutamente nada tú a Israel. Tú eres olivo silvestre, Israel es el olivo original, el olivo que tiene un precio alto, aquel vale, tú no vales. Pero ahora, al ser injertado, vales, pero no tienes por qué presumir. Lo dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, dice, o sea, por si aún sabiéndolo, como lo hizo Chávez, y si te jactas, contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, que la salvación del mundo llegó primero a Israel. Ahí le quitaron la vida. Y llega primero a Israel y después parte para con nosotros. De allá es lo donde sustentan para entrar a vida eterna. Lo que nosotros, allá del pueblo santo está sustentando
para lo de nosotros. Luego dice el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Cómo nos lo explica Dios? Que podríamos pensar. Porque muchos piensan así, a aquel lo dejó pobre Dios para que esa riqueza viniera para mí. Yo muchas veces lo pensé. Yo y mi papá, cuando vendíamos nuestros productos, él decía, yo no tenía nada, hice esta fortuna, pero ¿sabes qué? Supe que aquel rico quedó en la nada. Y decíamos, así es, ¿verdad? Si sale un nuevo rico, alguien tuvo que empobrecerse. Porque entonces, ¿de dónde salió ese dinero? Decíamos, así aquí. Por si hubiese alguien que piense, si hubiese alguien del mundo o de los gentiles que piense que Dios desgajó, que Dios golpeó a Israel por él, aquí nos da el punto, dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice el apóstol Pablo, bien, que lo pienses. Por su incredulidad fueron desgajadas. No fue porque para que me injertara a mí Dios ahí, la desgajó, no. Esa es una gran mentira que podamos pensar. Por la incredulidad, por mí, la desgajó, o por nosotros, le vino un mal a Israel. Es una gran mentira. Lo dice bien claro. Por la incredulidad de Israel fue desgajada. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino ten. Nosotros, el consejo que nos da Dios a la iglesia es que ni presumamos, ni nos creamos, ni hagamos que somos más que Israel, sino que le temamos a Dios. Es lo que nos está pidiendo. Y luego dice el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, si nosotros no obedecemos el temerle a Dios, y nos pone el ejemplo, a su pueblo santo lo castigó. ¿Qué te hace pensar, olivo silvestre e insignificante, que tú vas a quedar exento de un castigo? No vamos a quedar exentos. Si no le tememos a Dios, vamos a ser también sin perdón. A ti tampoco te perdonará. Lo dice el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El 22 es importantísimo para nosotros, hermanos. Nos pide que observemos la bondad de Dios. La bondad, dice, y la severidad de Dios. A Israel lo ama Dios, pero Dios es severo, dice aquí. Dios es como un padre que si estás mal, te pone un castigo. Es severo Dios. La severidad de Dios para con Israel y la bondad para con Israel. Y lo dice así: la severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes son los que cayeron? Israel. Para ellos severo, y aquí viene una bondad para él. Pero la bondad para contigo, porque le está hablando a nosotros los gentiles. Pero dice, la bondad para contigo, pero pone, como dijeran los abogados, una cláusula, una recomendación, algo que tienes que hacer. Esa bondad tiene que vas a hacer algo, no es nada más ya lo hiciste. Dice, si permaneces en esa bondad,
pues de otra manera tú también serás cortado. Si el gentil no permanece en el Evangelio de Cristo, guardando lo que Cristo dice, y siempre me gusta poner este ejemplo, si no perdonas al que te ofendió, Dios no te va a perdonar a ti. ¿Por qué? ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque muchos caminamos y caminamos y caminamos en Cristo. Y caminamos, pero no podemos perdonarle a alguien algo. Y eso se tiene que perdonar. No con escritos con papelitos y quemándolos con fuego, como hay algunas doctrinas que enseñan, no. En una plática, Cristo y el creyente, ahí se le dice a mi Señor Jesucristo, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado, yo perdono a esta persona que me hizo daño y perdóname tú a mí también, mi Señor, por mis transgresiones y mis delitos y mis fallas. En ese momento estamos caminando con Dios, pero no decir, como he escuchado a muchos pseudocristianos decir, que me perdone Dios, pero yo no lo puedo perdonar. Lo siento, estás en el infierno y no has entendido absolutamente quién es Dios. Y seguimos caminando, tal vez aún más putrefactos y más inmundos, porque dice la palabra de Dios esto: te prefiero frío o caliente, porque tibio te voy a vomitar. ¿Qué quiere decir? Aquí está el frío, le está sirviendo a Satanás. Aquí está el caliente, el hermano que está en la congregación, el predicador y los líderes. De repente, el predicador y el líder se encuentran aquí. Se anda echando unas cervezas porque viajó a Las Vegas y en Las Vegas no hay ni quien lo conozca. Regresa y ya lo vuelve a ver Dios aquí caliente. Y este que está aquí en lo frío sirviéndole a Satanás, de repente está aquí. Le hablaron la palabra y está aquí. En poco tiempo va a avanzar para lo caliente. Pero si este frío no pasa de aquí para acá, sigue con Satanás. De lo tibio a lo frío, sigue con Satanás. El problema es que de repente regresa a lo tibio. Y aquí, hasta el mismo Satanás, hasta el mismo diablo dice, ¿este tipo quién es? Este tipo no lo quisiera ni en el infierno, dice Satanás, porque este tipo es tan cobarde y tan mentiroso que yo no sé con quién está. Un veces lo veo sirviéndole a Dios fervorosamente y a la otra semana lo veo aquí. Este es el problema del tibio, de que si, por eso aquí dice la palabra de Dios, que si no hacemos lo que Él dice, también eliminado. Luego dice, ¿y ven el cuál? 22. También serás cortado, dice ahí. Luego dice el 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, si Israel no permaneciera incrédulo, que Israel creyera, como dice que poderoso es Dios para que en esas ramas desgajadas Dios los pone ahí. ¿Y qué más fácil para ellos? Porque ellos son el olivo real, puesto en el olivo real. Para ellos es bien facilito, pero por si no fuera fácil, dice la palabra de Dios, que poderoso es Dios para volverlos a injertar. Luego dice el 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado, o sea, al ser olivo silvestre, no perteneces al olivo real, al natural. Entonces, contra naturaleza nos injertó Dios ahí.
como diciendo, a la fuerza, poderoso soy y los pongo ahí y ustedes pueden ser salvos. Luego dice, cuanto más estos que son las ramas naturales, ¿no serán injertados en su propio olivo? Luego, aquí nos dice el 25, y nos da un misterio. Un misterio es lo que nunca se escribió en el Antiguo Testamento y que es reservado para el Nuevo Testamento y que es reservado para la iglesia y que es dado por Cristo. En este caso, al apóstol Pablo le reveló muchas cosas nuestro Señor Jesucristo. Y este misterio que le reveló es el que dice aquí, el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a plenitud de los gentiles. Aquí, hermanos, cuando habla de la plenitud de los gentiles, se llama de una totalidad, de un número de gentiles que se convertirán a Cristo, que es la iglesia, y que en el momento en que se completa todos, será el arrebatamiento. En sí y en resumen, la plenitud de los gentiles es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jesucristo está arrebatando la iglesia, esa es la plenitud de los gentiles. Ya no faltó ni uno y por eso Cristo arrebata la iglesia. Aquí es lo importante, hermanos. En este momento que Jesucristo está arrebatando la iglesia, inicia la gran tribulación. ¿Por qué inicia la gran tribulación? Porque el 26 dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Ahí inicia la gran tribulación y ahorita vamos a ir allá. Si vamos al libro de Daniel, del capítulo 9, aquí vamos a ver Daniel capítulo 9. El punto es este, hermanos, que Dios da unas cifras, unos tiempos, y habla de 70 semanas. 70 semanas de años. En esas 70 semanas de años está dividida en 3 partes. La primera parte es 7 semanas. Después de 7 semanas da 62 semanas. 62 semanas más 7 semanas da un promedio de 69 semanas. Está hablando semanas de años. Entonces, en estas 69 semanas, la profecía dice que al Mesías le quitarían la vida en la semana 69. Ahí le quitarían la vida al Mesías en la semana 69 y de ahí se abre un paréntesis y entra el tiempo de la gracia, el que estamos viviendo. En ese tiempo de la gracia que estamos viviendo, al llegar el arrebatamiento de la iglesia, inicia la semana 70, la que le está faltando. Esa semana 70 es la gran tribulación, porque caminamos en Cristo y cuando alguien, yo ayer le pregunté a mi hermana, a mi madre espiritual, que así se acostumbra a decir, le pregunté, hermana, ¿usted sabe que se predica la gran tribulación y sabe dónde dice en la Biblia de la gran tribulación? ¿Dónde dice en la Biblia de esa semana de gran tribulación? ¿De esos 7 años? No. Porque así caminamos y no sabemos ni por qué nos hablan de la gran tribulación ni dónde lo dice en la Biblia. Pero ahorita le ruego a mi Dios pueda explicarlo, porque como dice el apóstol Pablo, fácil de entender, difícil de explicar. Fácil de entender porque el que lo está ya lo entendió. Pero para que yo lo pueda
Para que quede claro, eso es lo difícil. Entonces, ahorita vamos en Daniel. Daniel del 24 al 27. 9, 24, 27, ¿verdad? Ah, sí, Daniel 9 del 24. 9, 24. Sí. ¿Y yo cómo le diría? Del 24 al 27. Pues dijo Daniel 9 del 24 al 24 al 27. Entonces, iniciamos, hermanos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Complicadísimo, hermanos. Si de algo nos sirve, hermanos, voy a ir al inicio del capítulo 9 para que podamos ver cuán complicado es entender. Si el inicio del capítulo 9 dice así: en el año primero de Darío de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miraba atentamente en los libros el número de los años de los que habló Dios al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con las que te aman y guardan sus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho limpiamente y hemos sido rebeldes, y no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. El Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó la ley, apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés,
siervo de Dios, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, el Señor veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, dinos, nuestro Señor Dios nuestro, que sacaste de tu pueblo en la tierra de Egipto con mano poderosa y que hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado y hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, por causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres. Jerusalén y tu pueblo son aprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de tu mismo Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de el Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciéndome: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahí quería llegar, hermanos. ¿Por qué? Daniel dice que estaba escudriñando el libro de Jeremías y no pudo entender, y tuvo que venir el ángel Gabriel, el que habló con la Virgen María, y él le explicó lo que estamos tratando de entender de las 70 semanas. Si aún más, para que nosotros podamos quedar más tranquilos, dice la palabra de Dios en Daniel 1:20. Amén, hermanos. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, lo halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel era una persona que tenía inteligencia de 10 hombres, pero no de 10 hombres como nosotros, porque está hablando, por lo menos la otra vez vimos, que los magos no sabían dónde iba a nacer Jesús. Tenían que miraban la estrella. Ese ya es un gran potencial para poder. Sabían que ahí estaba la estrella, pero no el lugar donde nacería Jesús. Eso lo supieron por medio de los sacerdotes que leían la palabra de Dios. Pero entonces dice que Daniel 10 veces más del tipo de esta gente. Si nos vamos a estos tiempos, Daniel tenía 10 veces más inteligencia que un Octavio Paz, que el que inventó la bomba atómica, el que sale en las películas del futuro, se me ve el nombre, Estudiantes,
Es el matemático Einstein. O sea, estamos hablando de esa calidad de hombres. Daniel tenía 10 veces más. Y Daniel se encuentra que no entiende las 70 semanas. Y que viene el ángel Gabriel y le dice: ahí va Daniel, te lo voy a explicar. Entonces, para eso es para nosotros. Para nosotros, porque de todo lo que hablamos ahorita de las 70 semanas, hermanos, los cálculos exactitos no se dan. La palabra, los cálculos vienen saliendo en 490 años. Se andan pasando como 40. Pero se toma, y de todos los datos que da, se toma mejor de Nehemías. Nehemías 430 años antes de Cristo. De ahí se toma para sacar la fecha a cuando se le quitaría la vida al Mesías. Y se llega a un cálculo que en el año 32 después de Cristo, en abril, parece que el 1 o el 4 de abril es el día que cae en el domingo que nuestro Señor Jesucristo es crucificado. En el año 32 después de Cristo. ¿Por qué 32? Nuestro Señor vivió 33 años, se entiende en las Escrituras. Pero se empieza a tomar 0, el año 0, y se llega al 32 y está marcando que Jesucristo tiene 33. Pero como se está iniciando de 0, se pone el 32. En abril del 32, después de Cristo, se le quita la vida al Mesías. Pero, en resumen, para no hacernos y enredarnos más, se toma esto. Al Mesías se le quitaría la vida antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Y la destrucción del templo en Jerusalén fue en el 70. Al Mesías se le estaba quitando la vida en el 32. Pasaron todavía para el 70 48 años, o 38 años. Eso es lo más que se puede tener en los cálculos, que al Mesías se le quita la vida antes de la destrucción del templo. Roma destruye el templo, destruye todo Jerusalén cuando gobernaba Tito. Entonces, esos son los cálculos, porque el otro cálculo no sale. Pero ese es el cálculo más exacto que hay. Y se toma el cálculo de Nehemías. Nehemías reconstruye el templo. En el libro de Nehemías se reconstruye el templo. Son 430 años, 435 años. Y después se le quita la vida al Mesías. Ahí, en ese momento donde se le quita la vida al Mesías, es la semana 69. Se hace el paréntesis y empezamos a vivir lo que vivimos ahorita. Llevamos 2016 años de gracia con Jesucristo. En el momento en que Jesucristo arrebate la iglesia, que dice aquí, cuando llega la plenitud de los gentiles, en ese momento inicia la semana 70. Y ya, lo volvemos, ahora lo vuelvo a explicar. Daniel 9, 24. Aquí hay cosas que vamos a... Habla de Jesucristo el Mesías y habla del anticristo, el gobernador. Empezamos 24. 70 semanas están determinadas, es lo que le explica el ángel Gabriel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas para Israel, para tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía
y ungir al Santo de los Santos. En la semana 69 le quitan la vida a nuestro Señor Jesucristo. Es crucificado y nos perdona y nos da la oportunidad de creer en Él, pertenecer a la iglesia y ser arrebatados. En la semana 69 vienen 2016 años de gracia, no sabemos cuántos años más va, y arrebata la iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Se llevó la iglesia. Al momento de llevarse la iglesia a nuestro Señor Jesucristo, inicia la semana 70. El 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, desde el momento en que se destruye Jerusalén, el templo que hizo Salomón, ese es destruido, y de ahí pasan 435 años y se le quita la vida al Mesías. Entonces, de la destrucción de Jerusalén, 435 años, se le quita la vida al Mesías, dice aquí, al príncipe, para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y luego dice, y después de las 62 semanas, que ya tenemos 62 semanas más las 7 semanas, se da un tiempo de 69 semanas. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no porque mi Señor Jesucristo muera o porque, no, sino porque se le está quitando, porque las Escrituras así lo deciden. Luego dice, no por sí, lo dice, y aquí viene, en ese donde dice, mas no por sí, ahí termina ya con Jesucristo, dice así, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Aquí inicia el anticristo. Y el santuario y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Luego aquí hay que poner mucha atención en el versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto. Aquí, hermanos, en el 27 inicia la gran tribulación. En el versículo 27, la iglesia ya fue arrebatada. Ya la iglesia ya está arrebatada y inicia la semana 70 en el 27. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí, este versículo es toda la semana de la gran tribulación. Aquí en este versículo, ya la iglesia fue arrebatada, el anticristo está en la tierra. Muchos dicen que el anticristo va a salir de un reino. Sabemos que hay pocos reinos ahorita. De uno de esos reinos saldrá el anticristo, que tiene que ser de origen judío y europeo. Entonces, dice, por otra semana confirmará el pacto. Este anticristo inicia y este anticristo hace un pacto con Israel y con todas las naciones. Y empieza a solucionar problemas que tienen las naciones, deudas. Pagarán sus deudas las naciones. Y esas naciones estarán tan encantadas con este hombre que lo mirarán como lo máximo. A los 3 años y medio, este hombre se pone real como lo que es el servidor de Satanás. Y empieza y les dice, se acabó. Todos ustedes, los que se quedaron, los que no se fueron en el arrebatamiento, que vendrían siendo musulmanes, mormones, testigos de Jehová, católicos, a los 3 años y medio,
el anticristo les dice, llegó el momento de adorar a Satanás. En ese momento, todas esas religiones que se quedaron empiezan a adorarle y darle culto al diablo. Les guste o no les guste, ya es por la fuerza. Le dan adoración a Satanás y empiezan a vivir, lo primero, 3 años y medio, porque son 7 años la semana. Los 7 años, 3 años y medio, es una tribulación de hambre, de epidemias, de enfermedades. A los 3 años y medio, después de los 3 primeros años y medio, es gran tribulación, donde ahora sí, ya los padres mormones se están comiendo a sus hijos. Comiéndolos literalmente, o sea, matándolos y comiéndoselos. Los hijos jóvenes comiéndose al abuelo, que ya es el más débil, para poder saciar su hambre. Todo eso es una gran tribulación. Eso es lo hermoso de la iglesia. El que cree en Jesucristo, él evita todo este tipo de cosas. Aquí ya se acabó. Aquí, cuando Jesucristo regresa en el caballo blanco, con su ejército celestial, va a llegar a Israel por el remanente que dice. Ese remanente que quedó en Israel, que Él va a venir a salvarlo, por ese remanente viene. Entonces, si vamos a Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis 6, del 2 al 17, a ver si lo terminamos en 10 minutos. Apocalipsis, del 2 al 17. Apocalipsis 6, del 2 al 17. Amén, hermanos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 12 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera
deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondemos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Aquí, hermanos, el apóstol Juan está viendo, ve al Cordero, y el Cordero abrió uno de los sellos y oyó a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. El apóstol Juan ve, cuando nuestro Señor Jesucristo, que es el único digno de abrir los sellos, y ve el apóstol Juan que sale un caballo blanco, y que todos piensan, muchas doctrinas enseñan que es Jesucristo, pero este no es Jesucristo. Este que viene aquí es el anticristo, porque está haciendo arrebatada la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo está en las bodas del Cordero con su iglesia, y en la tierra está la gran tribulación, que va a estar 7 años, pero para que la gran tribulación inicie, este que es el anticristo, dice: y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este no trae cartuchos. Este que sale en este caballo blanco solo trae un arco, pero no trae flechas, no trae cartuchos. A él nada más viene el anticristo, entra a donde inicia la semana 70, y por 3 años y medio él está ahí controlando todo, haciendo milagros, impresionando a todo el mundo. Todas las organizaciones mundiales lo agarran como su clavo de salvación. Y ve el apóstol Juan en el 3: cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Ya estando el anticristo, ahora entra que se quita la paz en la tierra. Por eso se llama tribulación. Ya la paz se acaba y empieza a matarse unos a otros en extremo. En extremo empiezan guerras, empiezan infinidades de cosas que no nos las podemos imaginar, y lo que podamos imaginar se queda corto de lo que aquí se va a estar dando. Luego dice: el quinto: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. No dañes el aceite ni el vino. En aquellos tiempos, hermanos, si la palabra de Dios está diciendo que se quitó la paz, ya no hay paz. Y si ya no hay paz, ¿será que habrá trabajo? ¿Será que se podrá tener el denario? Todo está tan complicado. Los alimentos serán el no poder alcanzar, comprarlos. Ya la paz no existe y hay mortandad. Entonces, por eso se viene una hambruna, una gran hambre, que las gentes van a querer morir y no van a poder morir.
Es más fácil decir muero a estar aguantando el hambre. Yo he llegado a tener hambre, siento así feíto, pero no he tenido una hambre de esa de que me imagino, supongo que se va a empezar a deshacer nuestros intestinos y unos dolores y no poder morir. Ese es el punto de que ahí se tiene que estar. Luego dice el 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Si algo ya estaba mal, ahora viene la muerte. ¿Y qué nos da a entender cuando ahora llegó la muerte? Ahorita si salimos, en nuestro conocimiento que tenemos, salimos a la calle y un perro no nos preocupa. Pero aquí dice la palabra de Dios, que de Dios le fue dada a la muerte la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. No está diciendo con las fieras de la selva, con las fieras del grullo, que no. Con las fieras de la tierra. En ese tiempo, el perrito humilde que esté en la casa de una persona, en cuanto llegue la muerte en su caballo, ese cachorrito va a atacar al bebé que se encuentre. Va a atacar a la persona que se encuentre. Los mismos gatos, las mismas ratas, van a atacar a todo aquel que esté y que se haya quedado en la gran tribulación. Luego, hermanos, dice, el 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí, hermanos, hay infinidades de cristianos que fueron muertos por la palabra de Dios. Y esas almas están allá pidiendo justicia. Y le dicen a Dios de que hasta cuándo va a vengar lo que le hicieron a ellos o va a hacer justicia. Y Dios les dice, tranquilos, que en estos 7 años de gran tribulación van a haber gentes que van a morir como ustedes por el testimonio de Jesús. Los 144,000, los 2 testigos. Va a haber gente que va a estar predicando la palabra y van a morir por mí. Ellos van a venir acá, sus consiervos, les dice. Y se le dieron vestiduras blancas, dice, y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completará el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrán de ser muertos como los que están ahí. Esas almas están pidiéndole a Dios justicia, pero se les dice, esperen un poquito más, que todavía en la gran tribulación estarán los 2 testigos y estarán los 144,000 predicando la palabra de Dios a los escogidos, dice, a ese remanente. Se podría entender a esos 7,000 israelitas que no han doblado, porque allí está el anticristo. El anticristo está ya dominando todo y está exigiendo, dice, la abominación desoladora de la que habla el apóstol Pablo, que estará en el templo. El anticristo está ahí exigiéndose como a Dios adoración, y luego les dice, es a Satanás al que se adora hoy, y es por la fuerza, si quieren por lo menos alimentarse. Él tendrá poder para darle alimento a todos aquellos que alaben a Satanás. El que no,
ese va a morir, como dice acá. Se entiende que el que no es el que predica a Dios. Luego dice el 12: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda sangre. Hermanos, esto ya son los 3 años y medio de la gran tribulación. Este terremoto es de una intensidad nunca antes visto. En este terremoto va a morir infinidades de personas también. Y lo que dice aquí, el 13: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Yo no he visto una higuera, pero me la imagino que es como un árbol de mango o más. Cuando un árbol de mango está en su momento pleno, queda el patio casi cubierto de mangos maduros. Imaginemos la tierra casi cubierta de estrellas. Ahí se fueron infinidades de gentes, pero no una muerte, ya se murió, no. Ya no tiene 2 pies y nadie le va a echar la mano. Cruz Roja ya no va a estar andando y echando mano ahí, porque ya es un caos. De ellos mismos estarán preocupados por sus vidas en vez de poder estar ayudando a alguien más. Luego dice la palabra de Dios, en el 14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Podríamos pensar que el Océano Pacífico para acá, el Golfo para allá, todo cambiaron. Si teníamos más males, pues ahora ya no veo a mi familia, porque todo se cambió. Todo es una confusión. Y luego dice el 15: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí está hablando de todos aquellos que gobernaban países. Ahora están espantados, ahora no saben qué hacer. Todos los ricos ahora sí les cayó el 20 de que esto es la peor ruina que han visto. Incluso pobres, capitanes, gente que más toda la población va a estar queriendo que las montañas y en cuevas escondiéndose. Y luego dice el 16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En esos 7 años, hermanos, todos estos incrédulos, esos 7 años son para que todos, no quede uno solo que no sepa que el único que salvaba era Dios, y que el Cordero de Dios era quien pudo haberles evitado eso. Ellos lo saben, no quisieron. ¿Por qué? Se puede preguntar a alguien, pero ¿por qué no quisieron?
Porque Señor, es la gran tribulación ya es solo para que crean los de Israel. Ningún gentil que diga en ese momento, creo en ti Jesucristo, ya no se puede. Hubo tanto tiempo para creer y no lo hicieron. Ahora en 7 años, alguien podría decir, pero no lo van a hacer, porque ellos saben muy bien que en esos 7 años ellos supieron que el único que podía salvar era Jesucristo, y por eso ellos, su espanto más grande es, dice el 16, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Como que hay algo en el ser humano que no quiere ver a aquel que nunca le hizo caso. Por lo menos ellos están describiendo que no quiere ver el rostro de Dios. No lo quieren ver por su vergüenza. Porque si lo llevamos a nuestras vidas, cuando alguien, pongamos así, no sé si esté bien, un muchacho de 18 años está enamoradísimo de su novia, y por XY lo invitaron y lo llevaron a un lugar, y allá conoció a la chulis, y la chulis está tan chulis que se perdió, pero él no siente nada por la chulis. Incluso la chulis es tan la chulis que al otro día ya está con su mejor amigo, que sí trae un Porsche y que sí tiene dinero, y este muchacho de 18 años se queda, y lo peor es que se enteró su novia que él sí ama. Y es esa vergüenza de enfrentarse a su novia, creo que es lo peor que le puede pasar. Así están aquí ellos. El ver el rostro, no, porque supieron, 7 años, si pongamos hoy fuera el arrebatamiento, estaríamos hablando del ¿qué? 16 para 21, 7 años o 25, 5, no, pero más 7 años, 2000 qué, o sea, 2016 para más 7 años, 2023. Todavía estaríamos vivos un montón de los que nos quedamos, si así fuese. Supimos, y nos qué vergüenza enfrentar el rostro, como que no, si algo pudiera decir, aquí no dice la palabra, si algo va a decirnos Dios, decir, yo te vi predicando, yo te vi sentado en una congregación, estabas ahí. O sea, eso, y luego termina aquí con el 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se entiende? Al final de la semana 70 viene Jesucristo, y aquellos que se quedaron, que ya no van a poder sostenerse de pie. El mismo apóstol Juan dice que no podía cuando vio a Jesucristo. Así está aquí. Pero, bendito Dios, los que hemos creído en Cristo, que nos esforzamos y algo, si algo sirve de apoyo, hermanos, no es por lo que nosotros hagamos. No nos confundamos y que Satanás nunca nos desmoralice o nos desgane en seguir a Jesucristo, porque no somos nosotros, hermanos. Nosotros somos imperfectos. Nosotros, por nuestros propios
propios esfuerzos no podemos hacer nada. Jesucristo, Él es quien nos ayuda. Él dice mismo en su palabra que abogado tenemos. Y cuando alguien aquí en la tierra, en este mundo miserable, busca un abogado, el abogado no le importa si eres culpable. El abogado te va a ayudar. Aquí en la palabra de Dios dice que tenemos abogado. Pero nada más a él sí le importa si eres culpable o si no eres culpable. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? Que el cristiano peca involuntariamente. El cristiano que peca voluntariamente, dice la palabra de Dios, que nos hace una pregunta. En la ley de Moisés, el pecador moría irremisiblemente con 2 testigos. Y nos hace la pregunta, ¿cuánto más crees que merece aquel que pisoteare la sangre de Cristo y tenga por inmundo el Espíritu de gracia? Esa es la pregunta que nos hace. Y diciendo la palabra de Dios que aquel que blasfeme contra el Hijo y contra el Padre tiene perdón. Pero no lo hagas del Espíritu Santo, porque no se te va a perdonar ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, vuelvo a repetir, el cristiano peca involuntariamente. Y así tenemos abogado. Que Satanás no nos engañe. Ya pecaste, ya no hay salvación. Nosotros como cristianos podemos entender cuándo fue involuntariamente. Eso lo podemos entender. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, si nos ponemos de pie para una oración. Padre, en el nombre de mi Dios, en el nombre, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, en ese nombre, mi Dios, que tomas tanto, Padre, te ruego, mi Dios, te ruego, Padre, guárdanos, mi Señor, guárdanos, Padre, te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, mi Señor. Guarda tu iglesia, Padre, guarda la congregación, mi Dios, y a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Padre, te ruego, mi Dios, esfuérzanos, Padre, haznos valiente, mi Dios, porque solo tú, Padre, solo tú eres poderoso, mi Dios. Solo tú eres santo, Padre. Solo tú eres digno, mi Dios, de exaltarte y de alabarte, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Gracias. Gracias por mandarnos a tu Hijo, mi Dios, para pagar por nuestros pecados, Padre. Porque tu Hijo, mi Dios, tu Hijo es santo, Padre, sin pecado, mi Dios, y más sublime que los cielos, Padre. Y solo Él, mi Dios, solo Él, Padre, podía pagar nuestros pecados, mi Dios. Porque si hubiese sido hombre, Padre, tendría que haber muerto por sus pecados de Él, mi Dios, y luego por los de nosotros. Pero siendo tu Hijo, mi Dios, y siendo, Padre, engendrado por el Espíritu Santo, mi Dios, Él es el único que pudo darnos vida entre los muertos, mi Señor. Bendito eres, Padre. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, mi Dios, guarda, Padre, y bendice, mi Dios, la vida de los líderes, Padre, de esta congregación, mi Dios. Del pastor Eber, Padre, y su familia. De mi hermano Miguel, mi Dios. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, mi Dios. Amén y amén, Padre.